Febrero. Y es momento de recibir a nuestra invitada. Ella es periodista y analista internacional, se especializa en temas internacionales. Es Ceci Diwan y está con nosotros. Ceci, bienvenida. ¿Cómo va? Gise, Nico, ¿cómo están? Bien, bueno, preguntarte primero por lo que acaba de suceder, ¿no? Vimos a Maduro yendo a comparecer a la justicia de Nueva York. Fue a los tribunales del Distrito Sur de Manhattan, un tribunal que tiene mucha experiencia en tratar casos de narcotráfico y de terrorismo. Compareció ante un juez que le leyó los cargos. Son 4 cargos que pesan contra Maduro, que van entre 10 y cárcel perpetua. Incluso algunos dicen que la fiscalía podría llegar a pedir la pena capital, en este caso, por el narcoterrorismo. Busco pena de muerte para que no sepan que es la pena capital. Claro. Veremos lo que pase. Los tiempos de la justicia dirían que en un año tendría que empezar el juicio. Hoy se le leyeron los cargos, se le aseguró que va a tener una defensa. En principio, hoy estuvo acompañado de un defensor público, pero ya están los fondos desde el gobierno encargado de Venezuela de Delcy Rodríguez, que asumió hace muy poquito, para contratar un bufete privado estadounidense que trabajará junto a abogados venezolanos para ejercer la defensa de Nicolás Maduro, diciendo de la defensa que él no es líder de un cartel de drogas, que no es un terrorista y que era un presidente en ejercicio, cosa que Estados Unidos no reconoce porque no ha reconocido el triunfo de Nicolás Maduro del 28 de julio del año 2024. Esta es la primera escena que vemos de todo este proceso electoral, que va a ser largo, que va a tener esta instancia el 17 de marzo. Después se le van a dar, cuando ya tenga su equipo de defensa, Nicolás Maduro, que sea el permanente, todas las pruebas en su contra. Ahí tenemos que ver quiénes van a ser los testigos estrella en contra de Maduro, porque hay muchos ex narcos, ex guerrilleros de la FARC que pueden declarar en contra de Maduro, incluso ex militares y ex agentes de inteligencia venezolana que están hoy presos en Estados Unidos y que pueden declarar en contra de Nicolás Maduro. Esto van a ser las pruebas fuertes que presenten el gobierno de los Estados Unidos para argumentar que él era un líder narcoterrorista. Y lo lleva Trump todo a la seguridad interna de Estados Unidos. Sí. Y habla del fentanilo que iba de ahí, cuando la DEA no termina de asegurar que sale de ahí. Todo el tema de las lanchas y todo, y el FBI también actuando, ¿no? Sí. A ver, hay un tema interesante para analizar, que es la nueva política de seguridad de los Estados Unidos, que fue presentada en diciembre del 2025. Muchos están hablando de una doctrina, digamos, Monroe o Monroe 2.0 o Donroe, como le gusta decir a Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Que el hemisferio sur, como le decimos nosotros, América Latina, sería el nuevo eje de foco de los Estados Unidos para asegurar su seguridad nacional. Antes, en la doctrina Monroe, la de 1823, que fue, digamos, muy criticada para la soberanía de América Latina, cuando las naciones empezaron a independizarse. 200 años de distancia. ¿Estamos hablando de un neocolonialismo? Sería la pregunta. Bueno, en ese entonces se quería asegurar América para los americanos frente a una Europa potencia que dejaba sus colonias. Hoy se quiere asegurar América para los americanos, los norteamericanos, frente a China, frente a Rusia, frente también a una nueva necesidad de asegurarse los recursos naturales en un mundo en disputa, en un nuevo orden internacional que quiere imponer Donald Trump, y también esta nueva doctrina que se puede leer, que se presentó en diciembre, habla de los asuntos y los problemas internos de los países latinoamericanos como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Esa amenaza es la que mueve todas estas acciones que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump. Ahora, Ceci, esa nueva lectura que me parece que cambia el ordenamiento total de cuáles son los límites de los delitos y el derecho extraterritorial. Sí. Más allá de esta lógica que impone Estados Unidos, o que impone la gestión de Donald Trump, que básicamente es
aunque los delitos no se cometan en mi país, si tienen como objetivo alterar la seguridad de mi país, yo los puedo traer a mi país y jugar en mi país. Ese sería Claro, algunos hablan que se estaría utilizando la misma lógica que se usó contra el terrorismo después del atentado del 11 de septiembre del 2001. ¿Quiénes eran los terroristas? Eran todos sospechosos. ¿Quiénes son los narcoterroristas? También podrían ser todas las personas. Hay un dato central determinante, y es que el delito definitivo se cometió en los Estados Unidos. Se cometió en Manhattan. Claro, pero después, cuando se fueron a buscar a los terroristas de Al Qaeda, después en distintas partes del mundo, especialmente en Medio Oriente, se alegaba que iban a ser una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Ahora se pone esta misma amenaza en juego. Pero por el fentanilo y por el tráfico. Claro, ellos declararon la guerra contra los carteles de droga, a quien llamaban terroristas. ¿Y qué dice Donald Trump? ¿No? Son los nuevos Al Qaeda. Dice, hoy, los carteles de narcotráfico son el nuevo Al Qaeda. La pregunta, Ceci, que se me viene a mí, es que toda esa lógica ensayada, desarrollada, esa narrativa por parte del gobierno de Estados Unidos, va a requerir el aval de la justicia de los Estados Unidos. Es decir, la pregunta es, ¿ese tribunal del Distrito Sur de Nueva York está en condiciones? ¿Hay algún tipo de expectativa de qué puede interpretar respecto a lo que Estados Unidos quiere, el gobierno de Estados Unidos quiere que se interprete sobre esos delitos? Mira, Estados Unidos supuestamente hizo esta acción para asegurar que se lleve adelante las órdenes de captura que tenía la justicia estadounidense, que viene acusando a Nicolás Maduro y a Celia Flores de narcotraficantes, no solo desde este último mandato de Maduro, desde el 24, desde el 2024, sino ya desde que era ministro y canciller de Chávez, ya vienen juntando distintos tipos de pruebas, asegurando que él está en el entramado interno de negociaciones con el narcotráfico, permitiendo que la FARC, el ELN, guerrillas colombianas, que son los mayores productores de cocaína de América del Sur, pasen su cargamento a través de Venezuela, según las Naciones Unidas, según Inside Camp, que son los organismos que monitorean todo esto. La droga que pasa por Venezuela no es tanta en comparación a lo que sale desde Colombia, o sale desde Ecuador, o sale desde Perú. Hoy Ecuador es un centro muy grande de distribución de la cocaína de Perú y de Colombia. Y la de Venezuela va a Europa. Pero bueno, el argumento es este. Hay una emergencia de seguridad nacional. El narcotráfico está poniendo en jaque al Estado norteamericano, son narcoterroristas, y esta es la política que hoy tiene Estados Unidos para asegurar sus fronteras. ¿Te sorprendió todo el accionar de Trump diciendo en la conferencia de prensa que van a ser parte, van a gobernar la transición y de alguna manera intentar hacer un acuerdo con Delcy Rodríguez que está sucediendo? Contame un poco de esto. ¿Qué está pasando con Delcy Rodríguez, que hoy dio una conferencia, y si te sorprendió el ninguneo a Machado? Mira, había una preocupación desde el gobierno de Estados Unidos y declaraciones de distintos funcionarios en qué sería de Venezuela sin Maduro. Venezuela sin Maduro, hay que entender todo el entramado civil, militar, paramilitar que opera en Venezuela para entender quién puede, digamos, regular todo eso. Entonces, muchos hablaban del temor de una guerra de guerrillas. Hay un entramado de militares a cargo de negocios legales y negocios no tan legales dentro de Venezuela, que daba a entender que era necesaria para una transición alguien que pueda mantener un orden. Porque si no podía eran las terminar tesis en guerra que se civil, venían ¿no? hablando. Podía terminar en guerra civil como Honduras. Sí, una guerra de guerrillas, guerras de distintas facciones. Entonces, interpretando a Trump, es lo que estoy diciendo, no es lo que pienso yo. Digo, interpretando a Trump, interpretando las declaraciones de sus funcionarios y interpretando lo que dijo Marco Rubio ayer. ¿Qué dijo? La oposición venezolana no está en Venezuela. No está en Venezuela María Corina Machado porque Estados Unidos la ayudó a salir de Venezuela para ir a recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero ella no está en Venezuela, eso es lo que dice Marco Rubio, y se necesitaba alguien que pueda llevar adelante la transición. La oposición venezolana está sorprendida, otra parte no tanto, y la acabamos de escuchar en una entrevista que salió recién acá muy buena.
Y sí, ellos están bajando el tono y no se están subiendo al ninguneo, sino que le están agradeciendo a Trump en lo que hizo y ver qué es lo que viene. Si vos te fijas en lo que pasó, que el antecedente inmediato, que es el de 1990 en Panamá, cuando se llevan a Noriega finalmente, el dictador panameño, lo que ocurrió en ese momento es que Estados Unidos juramentó a quien había ganado las elecciones y habían sido anuladas los resultados en una base militar estadounidense. Acá no pasó eso. Es que con Trump no se sabe ni qué puede pasar, ¿no? Digo, puede pasar todo. Ningún antecedente te termina de cerrar para entender. ¿Y qué dice el Washington Post? Dice hoy que esto es, digamos, lo dice el Washington Post, la principal causa del ninguneo a Machado es que ella no rechazó el Premio Nobel de la Paz. Que si ella lo hubiese rechazado, hoy sería la presidenta de Venezuela. Porque Trump quería el Premio Nobel de la Paz, es un artículo editorial del Washington Post. Sí, lo que dicen, yo lo leí, lo que dice básicamente es que Trump cree que si ella lo rechazaba, se lo iban a dar a él. Claro. Bueno, ¿qué pasa con China? Porque China estuvo ausente, pero hoy hubo declaraciones en las cuales salieron a apoyar a Maduro. Salen, sí, a apoyar la soberanía de Venezuela. China tiene muchos intereses económicos en Venezuela. De hecho, es el mayor inversor de los últimos 20 años en el petróleo venezolano. Muchos de los activos que hay en territorio venezolano son chinos. La mayor parte de la exportación que hace Venezuela de petróleo, recordemos que el 90% de los ingresos que tiene Venezuela exteriores son de petróleo y China es el principal comprador. Entonces, tiene muchos intereses China ahí. ¿Qué va a hacer China? Bueno, no lo sabemos. También muchos hablan de los intereses rusos, otros plantean que puede haber ahí una negociación Venezuela para Estados Unidos, Ucrania para Rusia, y ahí lo tenemos a un Putin tranquilo. De hecho, en la conferencia de prensa que dio el presidente Donald Trump el día sábado después de la captura de Maduro, que dijo, estoy muy contento con Putin. Lo dijo llamativo. Así. Lo dijo así. Pienso en la Venezuela de hoy, sí. como recién hablábamos hace un ratito, cómo se vive en Caracas toda esta situación. ¿Hay manera de proyectar una perspectiva de cómo va a ser esa transición? Si efectivamente va a ser Delcy Rodríguez quien la va a llevar a fondo, o si también es solo un eslabón en una cadena más larga. Eso está por verse, es algo que no lo podemos aventurar qué es lo que va a pasar. ¿Qué dijo Trump el sábado? ¿Qué dijo el domingo y qué dijo hoy? Vamos por todo, queremos que nos den el acceso al petróleo y el acceso a la infraestructura. Si nos dan eso, está bien la transición con Delcy Rodríguez, si no, ya estamos preparados para un segundo ataque y un ataque mucho más feroz que el que ocurrió el día sábado para extraer a Nicolás Maduro en la madrugada, que según fuentes consultadas por el New York Times dejó más de 80 muertes entre civiles y también militares. ¿Y qué pasa con Cuba? Bueno, Cuba está hoy en el ojo, de la tormenta. Ustedes pasaron un audio hace un ratito de Malamud hablando de las distintas facciones dentro de la Casa Blanca y las corrientes, de Marco Rubio, también de quien se llama el ministro de Guerra, de J.D. Vance. Marco Rubio quiere el efecto dominó. Hoy la idea de Marco Rubio está puesta en que la caída de Maduro va a generar la caída de Cuba y va a generar luego la caída también de Nicaragua, ¿no? De mínima, corregime Ceci, pero también que el solo control de Estados Unidos de la exportación del petróleo venezolano puede afectar directamente la economía de Cuba porque Cuba depende del petróleo subsidiado que le compra a Venezuela. Hoy, o sea, se Cuba corta ese vive en una subsidio, tiene emergencia. que pagar el petróleo a precio de mercado y la economía de Cuba se va a la... A ver, Cuba es una economía que está absolutamente devastada y que se mantiene por la ayuda económica de Venezuela, de todas las Venezuelas, de la Venezuela inundada de petrodólares con Chávez y la Venezuela absolutamente en crisis de los distintos momentos de Maduro. Hoy Maduro tenía una economía que estaba, digamos, levantándose un poco y
todo el tiempo a Cuba no se le cortó el flujo. Sí hubo distintos flujos, pero hoy Cuba, sin Venezuela y sin ese dinero que le inyectaba el gobierno de Nicolás Maduro, no va, digamos, a poder seguir adelante. Recordemos que se vienen viviendo apagones, escasez de agua, escasez de luz en Cuba de una manera muy fuerte en los últimos, te diría, meses o incluso en el último año. Hay una crisis energética fuertísima en Cuba con el apoyo de Venezuela. ¿Qué va a pasar sin el apoyo de Venezuela? No sabemos. Ahora, Marco Rubio tiene intereses muy fuertes en la península de Florida. Le exigen que vaya la comunidad latina republicana por Cuba. Hay que ver cuáles son los intereses por Cuba. Cuba no es la potencia petrolera ni tiene los recursos mineros que tiene Venezuela. Y cuánta plata hay que poner en un Estados Unidos que tiene que ya ahora empezar a pensar en la elección de medio término. ¿Y hasta dónde se va a jugar Trump medio por eso? término, legislativas? Legislativas. Pero bien, pero no, falta casi un año igual. Sí. Un año. Y Marco Rubio. A fin de año. Marco Rubio, ¿puede llegar a ser candidato o lo ves candidato o ves más a Vance? Faltan 3 años. Sí, Faltan 3 años y hay que ver cómo va la interna, incluso si Trump no sueña con hacer algún cambio constitucional. No lo sabemos. No me sorprendería. Hoy no lo sabemos, no nos podemos jugar por nada. ¿Cómo hay que tomarse si las amenazas de Trump, que a veces lo dice en un tono en el que cuesta entender bien qué es lo que está diciendo, pero cuando vemos el antecedente de Venezuela, vemos que habla en serio, cuando habla de México, cuando habla de Colombia, por ejemplo? Colombia tiene elecciones. Este año, en agosto, se va Petro. Colombia es una democracia, le guste o no, fue electo democráticamente. Le fue bastante complicada esta presidencia a Petro. Es el primer presidente de izquierda que existe en los 200 años de historia que tiene Colombia. Le fue difícil llevar adelante, pero lo llevó democráticamente y las instituciones funcionan. Hay una cierta independencia de las instituciones y digamos, no son comparables los casos y mucho menos es comparable la potencia militar que tiene Colombia, que fue justamente apoyada durante décadas y décadas por los Estados Unidos. Total. Es la que formó militarmente, tecnológicamente a esta potencia que es Colombia hoy en el área militar. O sea, Petro se podría defender, decís. Sí, y tampoco tiene sentido ir por Petro ahora más allá de la retórica. La verdad, digamos, no lo vamos a jugar por nada de lo que haga Trump hoy. Trump ahora tiene un montón de frentes. Hablabas de Groenlandia recién. Bueno, Venezuela Groenlandia puso el sería foco en el ocuparla. petróleo. En Venezuela puso el foco en el petróleo. Ahí hay un objetivo. Claro, ¿cuál sería el objetivo de derrocar a un presidente que se está yendo, que es Petro? Sí, el objetivo puede ser ejercer una presión muy fuerte, como hizo en Honduras, como hizo también en las legislativas aquí en Argentina, para torcer la balanza hacia un candidato presidencial. A eso iban los mecanismos que claramente está mostrando Estados Unidos para intervenir, jugar políticamente en los estados. Varían según el estado, Exactamente. pero juegan en todos. Minimizar los, yo diría, 3, seguro 2 salvatajes económicos al gobierno argentino en pleno proceso electoral es insoslayable como una intervención de carácter electoral directa. Directa. Sí, juega de una manera si sos aliado, juega de otra manera si sos enemigo. Total. ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Qué pasa con la Unión Europea? Bueno, ¿qué va a hacer la Unión Europea ahora? Para no quedarnos, digamos, porque nos podemos quedar muy, muy tristes diciendo, bueno, ya está, ganó la ley del garrote y van a ir por todo, las leyes internacionales no existen. ¿Para qué importa el derecho internacional? El derecho internacional no importa para cuidar a dictadores. El derecho internacional importa para poner normas a los poderosos, para que los poderosos no puedan ir por todo. Entonces, si dejamos que avasallen el derecho internacional, que se viene haciendo de una manera un poco soslayada en distintas partes del mundo, pero si dejamos que vaya por todo, ¿qué queda? ¿Qué queda? Entonces, la Unión Europea, los BRICS, tienen que tomar un rol, tienen que generar una suerte de bloque para intentar poner un freno y decir que esto tiene un costo.
¿Cuál va a ser el costo que tenga Estados Unidos? No va a ser seguramente una sanción por las leyes internacionales, ni de la Corte Penal Internacional, ni por una resolución de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, que puede hacer una resolución en contra de Estados Unidos, pero no tiene un poder de policía para hacerla cumplir. Sino que va a ser una suerte de freno diplomático o económico que puedan imponer desde la Unión Europea, que ya está muy alicaída, y también el bloque de los BRICS, que acá tiene que empezar a jugar un rol importante. Clarísimo, Ceci. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Hay algo más que tengamos que saber en los próximos días que puede pasar o todo sigue así? Porque estamos como en plena incertidumbre, ¿no? Sí, es minuto a minuto esto. Hoy va a haber una reunión del Consejo de Seguridad, donde no va a pasar mucho porque tiene el poder de veto los Estados Unidos. Puede haber una Asamblea General de la ONU. Veremos cómo se mueven los distintos actores internacionales. Por ahora vamos a poner el foco en cuáles son los próximos pasos en territorio venezolano. Cecilia Diwan pasó por Radio con Voz, especialista en periodismo internacional.